Para poder acceder al programa de Ginsa, lo primero que tenemos que introducir es el usuario. En este caso entraremos con el usuario de administrador y con nuestra clave de administrador. Otro tema a tener en cuenta es la gestión. Puede ser que el ayuntamiento tenga diversas gestiones. Normalmente suele ser la gestión 1. Damos intro y automáticamente el programa entra en una ventana donde aparecen todos los módulos con los que puede trabajar el ayuntamiento. La opción a la que nosotros tenemos que ir es secretaría. En secretaría iremos a la opción de cementerio. Dentro del cementerio tenemos diversas opciones. La primera serían las variaciones, donde se realizan las altas y las bajas del titular o donde se realizarían las inhumaciones o exhumaciones de los difuntos. Luego tenemos los ficheros, que es donde se configura el cementerio, una opción de consultas y listados, padrones y recibos para los ayuntamientos que generen padrones anuales o semestrales y una utilidad para diversas opciones que veremos más adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener bien claro cómo está configurado nuestro cementerio. Es decir, si las localizaciones de nuestros cementerios son por calles, por bloques, por grupos, si existe una parte nueva, una parte vieja, eso es lo primero que hay que determinar. Y entraríamos en la opción de ficheros en localización. Nosotros hemos definido un cementerio bastante sencillo, ¿vale? Donde hemos partido de calles. Vamos a crear diferentes calles. Para poder añadir una localización, desde aquí podemos añadir, eliminar o modificar. Vamos a eliminar esto de aquí para que podáis ver cómo se añade. Le daríamos a añadir y aquí añadiríamos la descripción. Calle. Y añadiríamos aquí las calles, diferentes calles que tengamos. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos la calle 1 y luego la calle 2. Tantas calles como tenga el cementerio. Y le daríamos a aceptar. Y aquí iríamos añadiendo todas las localizaciones de las que dispone el cementerio del ayuntamiento. Si por lo que sea nos hemos equivocado y resulta que no es esto lo que tenemos que poner, se puede eliminar como hemos visto anteriormente o le podríamos dar a modificar y podríamos poner número de nichos, por ejemplo. ¿Vale? Y le daríamos a aceptar. Una vez definidas las localizaciones, que es lo que hemos dicho, cómo se localizan los nichos dentro del propio cementerio, tendríamos que crear el cementerio. La siguiente opción es ir a cementerios. Desde aquí añadiríamos un cementerio. Yo ya he creado un cementerio, ¿vale? Donde podemos entrar aquí a modificar y consultar lo que os había comentado, que es añadir las localizaciones. Esta parte es muy importante que se tenga muy claro cómo está configurado el cementerio, porque de aquí es donde parten los códigos. Si la primera opción a la hora de configurar es la calle o el bloque, la columna, la altura y el nicho, ¿vale? Es como vamos a configurar nuestro cementerio. Aquí aparece en blanco porque antes hemos eliminado, entonces hay que volver a añadir la que hemos eliminado antes. Ahora hay que coger calle y como he comentado es importante el orden en que están las localizaciones. Entonces yo ahora subiré calle, el primer campo que tenemos que tener claro a la hora de configurar la localización de los nichos. Primero nosotros vamos por calle, luego bloque, luego columna, altura y número de nicho. Dentro de esto están los tipos de sepulturas. Podemos ser nicho, panteón, que los hemos creado previamente. Y luego tenemos la opción de poder añadir documentos. Hay que definir la ruta donde se van a guardar esos documentos. Le daríamos a aceptar y ya estaría. El programa dispone de la opción de poder tener más de un cementerio en el ayuntamiento. Podríamos crear otro cementerio. Sería el mismo procedimiento, añadirle las localizaciones y el tipo de sepulturas que habría dentro de esas localizaciones. Hemos añadido el cementerio.
nosotros ya hemos añadido previamente el tipo de sepulturas que hay. El funcionamiento es básicamente el mismo, muy sencillo. Aquí podríamos añadir otro nicho o otro tipo de sepultura y le añadiríamos el precio. Esto sería para los ayuntamientos que necesitan cobrar un padrón semestral o anual de mantenimiento o de lo que consideren, y aquí se tiene en cuenta ese precio, ¿vale? Le daríamos a Save y ya nos aparecería el nuevo tipo de sepultura. Una vez tenemos ya las localizaciones, el tipo de sepultura y el cementerio creado, tenemos dos formas de trabajar. Podríamos ahora empezar a ir añadiendo los nichos, creándolos uno a uno y añadiéndole el titular o el difunto. Desde la opción de sepultura podríamos aquí añadir un nuevo nicho, le diríamos nosotros dónde se encontraría, o podríamos crearlos automáticamente, ¿vale? La opción recomendada es crearlos automáticamente. Tendríamos que ir a la opción de diseñar cementerio y desde aquí nos aparecen los gráficos del cementerio. Esto realmente puede ser a gusto de necesidades de cada ayuntamiento. Podríamos añadir el césped, por ejemplo, y aquí lo haríamos del tamaño del cuadro, y aquí iríamos añadiendo los grupos que tenemos y añadiríamos aquí el grupo. Vamos a darle a añadir grupo y aquí es donde tenemos que definir y tener bien claro cómo se enumeran los nichos en cada bloque y dónde se encuentran. Vamos a poner este es el grupo 1, vamos a llamarlo grupo 1, que se encuentra en la calle 1 y se encuentra en el bloque 1. Y aquí es donde tenemos que definir ahora cuántas alturas hay, cuántas columnas hay, si se enumera de arriba a abajo o de derecha a izquierda. Entonces vamos a decir que tenemos nosotros que empieza en la altura 1, que se enumera de abajo a arriba, por lo tanto no marcaremos esto, y que existen, vamos a poner 3 columnas y 3 alturas, y que se enumera de derecha a izquierda. Tenemos que marcarlo entonces. Y aquí nos pregunta en dónde empieza a contar el nicho. Vamos a decir que empieza por el 1 y que empieza por abajo, empieza por la derecha, ¿vale? Y empieza por filas, lo opuesto a lo que tenemos aquí. Y añadiríamos el tipo de sepultura, que sería un nicho, por ejemplo. Vamos a buscar el que corresponde. Y aquí tenemos la opción de crear automáticamente las sepulturas. Le daríamos a aceptar y le daríamos a generar. Y ya nos ha creado automáticamente los nichos correspondientes al grupo 1 que se encuentra en la calle 1 en el bloque 1. Le damos a aceptar y ya podríamos ir a añadir a esos nichos, a ese grupo que hemos creado, los difuntos o los titulares correspondientes. Ahora cuando le damos a guardar, le decimos que sí queremos guardar los cambios y se guardan estos cambios aquí. Lo siguiente sería añadir las sepulturas, los titulares de esas sepulturas. Como hemos comentado, al hacer la creación automática ya aparecen aquí reflejados esos nichos. Vale, entonces aquí aparecen los nichos que hemos creado automáticamente desde la opción de utilidades, diseñar cementerio. Vale, ahora, como hemos comentado al inicio, para poder registrar una alta o baja titular, es decir, una concesión o una transmisión de una sepultura,
tenemos que ir a variaciones o para registrar una inhumación o una exhumación. ¿Vale? Entonces, vamos a realizar primero una concesión, que sería básicamente asignarle a esta sepultura un titular. Ya nos sale por defecto aquí el cementerio que tenemos, pero hay un desplegable porque puede haber más de un cementerio. Y aquí cogeríamos directamente la referencia, el nicho, podemos buscarlo por calle, podemos buscarlo por bloque o de los que vemos en pantalla seleccionarlo. No existe ningún titular anterior porque es uno nuevo que le vamos a dar y le daríamos a nuevo titular. Donde pone la lupa se abriría esta ventana que es de terceros, donde nosotros podemos de aquí, de esta base de datos de terceros, coger y seleccionar el titular. En este caso está vacía, tendríamos que dar la opción añadir y añadiríamos al nuevo titular. Vamos a poner un DNI cualquiera y vamos a registrar al siguiente titular. Registraríamos estos datos. Si los registramos en la base de datos de terceros, es una base de datos que el ayuntamiento podrá disponer y no tendrá que cada vez que acceda al programa escribirlos y rellenarlos otra vez. En uso tendríamos que darle uso comercial en el caso de que no llevemos el padrón de habitantes con GINSA también y le daríamos a aceptar. Automáticamente se guarda en la base de datos y le daríamos a aceptar y se rellenarían automáticamente todos los datos que hemos guardado anteriormente. Aquí podemos poner cualquier observación que consideremos necesaria y desde aquí también se puede activar el módulo de domiciliaciones si el ayuntamiento tiene contratado el programa de recaudación o de preparación de cobros si lleva padrones fiscales. En el caso de que no lleve padrones fiscales, esta opción no está habilitada. Y desde aquí podemos acceder a guardar, escanear o subir cualquier documentación que tengamos. Desde aquí podríamos buscar y le añadiríamos cualquier documento. En el caso de que nos hayan enviado por correo y lo tengamos guardado aquí, el certificado de defunción, por ejemplo, o el DNI, la documentación de ese titular donde se certifique que es la persona que dice que está accediendo a la concesión, lo añadiríamos desde aquí y se guardaría aquí, ¿vale? Tendríamos esto disponible. Le daríamos a aceptar y se registraría. El programa nos avisa de cualquier tipo de error o de cualquier tipo de información que nos dejemos. En este caso nos está diciendo que nos hemos olvidado el tipo de concesión que no la habíamos definido anteriormente. Entonces tendríamos que definir la concesión, los tipos de concesiones. Vamos a poner aquí una concesión de 99 años. Y luego vamos a poner otra de 5 años. Le damos a aceptar. Cada concesión se le puede definir el día de preaviso. Esto quiere decir que cuando falten 30 días para que venza esa concesión, el programa nos avisará. Cada mañana, cuando entremos al programa, saldrá un mensaje con las concesiones que estén próximas a prescribir. Y ya estaría. Podemos ir a concesiones ahora, a realizar la concesión. El cementerio es lo único que tenemos. Seleccionamos el nicho y como ya habíamos creado anteriormente el titular, aparecerá guardado. Cogemos la concesión, por ejemplo,
y el titular que habíamos guardado anteriormente. Y le damos a aceptar. Nos pregunta la fecha de variación, que es el día de hoy. Y el programa ya nos comenta. Si faltan datos por completar, si desea guardar la variación, le decimos que sí y automáticamente la registra en el programa. Si le decimos que no, podemos ir rellenando los otros datos que faltan. Pero el programa se asegura que los datos obligatorios o mínimos básicos para poder registrar la información se registran correctamente. Y automáticamente nos imprima un certificado de esa concesión, donde aparece la concesión que se le concede de 5 años, el titular, la fecha donde se concedió, el nicho o la sepultura que acaba de adquirir. Y esto de aquí se puede imprimir o convertir a PDF. Podemos convertirlo a PDF o podemos imprimir. Le daríamos el botón rojo para salir y ya tendríamos el titular. Siempre hay que tener, todas las sepulturas tienen que tener un titular. Una vez esa sepultura tenga un titular, entonces le podemos asignar un difunto. En ese caso, realizaríamos una inhumación. Lo mismo, tenemos que seleccionar el cementerio y cogeríamos la referencia. Automáticamente el programa nos muestra las sepulturas que tienen un titular asignado, porque lo correcto es sobre esa sepultura asignar un difunto. En el caso de que nos ha pasado que no exista titular porque se desconoce, se deja y se permite que tenga la opción de que aparezcan todos los nichos. En nuestro caso vamos a coger el que tiene el titular y añadiríamos el difunto. El procedimiento es exactamente lo mismo que el anterior. Desde aquí añadiríamos al difunto y añadiríamos los datos de la calle. Y como hemos comentado, recordar que el uso sea comercial. Automáticamente el programa lo guarda y le damos a aceptar. Aquí nos va a pasar exactamente lo mismo que en el caso anterior. El programa nos asegurará de pedirnos varios datos, como la fecha de defunción o la fecha de inhumación. La causa fundamental y la causa inmediata, que podemos registrarlas también. Y le daríamos a aceptar. Desde esta opción, como podéis ver, también existen aquí varios datos: la fecha de nacimiento, el colegiado, el tipo de expediente. Todos estos datos también los podemos registrar en el caso de que se guarden toda esa información, que el ayuntamiento disponga de toda esa información. Lo mismo nos pregunta si deseamos guardar, le decimos que sí y ya estaría registrado el difunto. Vamos a comprobar. En sepulturas aparece un titular que hemos registrado sobre ese nicho y en difuntos aparecerá el difunto. Si hacemos doble clic, nos aparece aquí el difunto y el dato del titular. Y nos aparece aquí debajo una pestaña de las observaciones de las inhumaciones realizadas, porque una sepultura puede tener más de un difunto. También, desde aquí, como podéis ver, en la parte inferior izquierda hay un icono del cementerio. Y automáticamente el programa nos muestra el grupo, en este caso tenemos uno, donde está esta persona enterrada.
hacer el botón derecho, nos aparece una ventana y nos localiza exactamente a qué altura y en qué punto se encuentra esta persona enterrada. Volvemos a hacer clic y nos aparecen los datos, tanto del titular como del difunto y las inhumaciones. De esta forma podemos tener registrado y controlado tanto un registro de todos los difuntos y de todos los titulares, podemos saber la ubicación de esos difuntos y de esos titulares, se guardan los históricos de todas las variaciones y de todos los movimientos que se realicen, y para los ayuntamientos que generen padrones, desde aquí habría la opción de generar la emisión del padrón. Podemos hacerlo con todos los nichos o nichos sin titularidad. Con titularidad le daríamos a generar y el programa genera el padrón. Ese padrón es el que luego hay que pasarlo a preparación de cobros para que se genere o un F82 para enviar a Diputación en el caso de que sea Diputación que se encarga de recaudarlo, o un C19 en el caso de que se envíe domiciliado al banco. Vale, ahora está generando el listado y ya habríamos terminado. Esto sería solo para el caso de los ayuntamientos que necesiten generar padrones. En el caso de que no se generar padrones, habríamos terminado.